pues buenas tardes a todos, gracias por venir. Hoy es un día muy especial porque en vez de un ponente tenemos tres, con lo cual pues vamos a intentar disfrutar el triple. Ellos os van a hablar de un sector que probablemente no os suene mucho, que es el sector de real estate, y ellos pertenecen a BNP Paribas. Veis que tienen ahí sus logos también para que os suene y bueno, pues conozcáis un poco más. Y son jóvenes, como veréis, igual que como Adolfo y yo, o sea, somos todos más o menos de la misma edad. Ellos hace poco tiempo, ya os contarán, ¿no? Pues que estaban ahí y pues a BNP os suena como la mayoría de los bancos, ¿no? Pues a todo lo que tiene que ver con el sector bancario. Ellos os van a contar que tienen poco que ver lo que hacen con el sector bancario. Yo no os voy a contar nada más que los tres son de 3 grados diferentes, los tres han acabado en este sector, pero ellos os van a contar un poco qué han estudiado y bueno, pues qué es lo que hace cada uno, que yo creo que es lo que tiene más importancia. Ella es María, él es Ignacio y ella es Fabiana. Y bueno, pues como os digo, os van a comentar un poco, os dirán que podéis preguntar, si no os lo digo yo también, que lo bueno que tiene esto pues es que, bueno, pues que podáis participar y que aprendáis lo máximo posible. Les damos las gracias, ellos tienen mucho trabajo, como sabéis, como todos los profesionales, pero les encanta venir a contarnos y nosotros se lo agradecemos mucho y bueno, pues tenemos aquí además una gran representación de compañeros también, o sea que nada más. Os dejo con ellos y muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por habernos invitado a Nieves y a Adolfo y a Tomás y a todo CDU, que la verdad que nos encanta venir porque, o sea, como veis, somos todos bastante jóvenes. Entonces, hace poco estábamos también donde estáis vosotros y sí que es verdad que se echa de menos como que venga gente más o menos de vuestra edad y que cuente un poco pues, lo que hacen el día a día, lo que es una empresa. Y nosotros en concreto queríamos hablaros del sector del real estate, que no sé si os suena o no tenéis ni idea de lo que es. Yo en la carrera no vi absolutamente nada de real estate, que real estate es el sector inmobiliario. Ya os aviso que usaremos bastantes palabras en inglés, no porque nos creamos bilingües ni porque seamos guay ni nada, pero es que en el sector del real estate se utilizan un montón de palabras en inglés. Entonces, si no entendéis algo o queréis que os explique cualquier cosa, pues me preguntáis. Bueno, esto ya os ha explicado más o menos Nieves quiénes somos y tal. Entonces, la presentación la vamos a estructurar en 5 partes más o menos. Primero os voy a explicar lo que es BNP Paribas Real Estate. Luego os voy a explicar un poco las líneas de negocio dentro de nuestro departamento. Y luego os voy a explicar la parte de Capital Markets, que es la parte de transacciones, que es donde estoy yo. Nacho os explicará la parte de consultoría estratégica, que es en la que está él. Y Fabiana os explicará un poco el tema de pues, los recursos humanos dentro de la empresa. Entonces, bueno, aquí no me voy a detener mucho, o sea, BNP es un banco que es bastante potente. Es verdad que en España no tiene representación, o sea, no hay sucursales de BNP, no hay cajeros, o sea, no hay banca, lo que se conoce como banca comercial, pero sí que es muy potente, por ejemplo, en Francia, en Suiza y en otros países francófonos, pues es uno de los bancos más potentes, como aquí puede ser el Banco Santander o el BBVA, y está estructurado, bueno, está como dividido en 3 partes, que una es la banca comercial, que dentro de esta parte se ubica Arval, que no sé si os suena, que es como de alquileres de coches. Bueno, yo creo que es la más conocida de esta parte, porque del resto no creo que os suene ninguna. Luego está la parte de CIB, que es la parte de empresas, bueno, las típicas operaciones estas, pues ahora por ejemplo la fusión de Orange con MásMóvil, pues lo está llevando la parte de CIB de BNP. Y luego la parte de IPS, que es la parte de inversión, que es donde estamos ubicados nosotros, que también está Cardiff, que también igual os suena, pero es menos conocido en España. Entonces, estamos ubicados dentro de la parte de inversión. Bueno, y la presencia, o sea, BNP Real Estate está presente en 24 países, luego tiene alianzas con bastantes, está como, no con el nombre de BNP, pero trabajamos con ellos también. Bueno, visión desarrollada, o sea, todo relacionado con espacios, porque al final nos dedicamos al inmobiliario, entonces todo lo que sea ladrillo es donde estamos nosotros. Bueno, visión, valores, esto tampoco es interesante. Vale, entonces la parte de las líneas de negocio. O sea, BNP Real Estate se puede dividir en, bueno, aquí hay 5, pero en realidad son 4, ¿no, Nacho? Porque valoraciones y consultoría forma parte del mismo departamento. Entonces, hoy os vamos a explicar la parte de transacciones, que es en la que estoy yo, y la parte de consultoría valoraciones.
Entonces, si queréis, os explico un poco la parte de Property Management y Leasing para que tengáis una idea y luego el resto ya entraremos en más profundidad. Entonces, a ver, en la parte de Property, como su propio nombre indica, Property Management es gestión de activos. Entonces, hay un departamento dentro de BNP Real Estate que se dedica a gestionar activos inmobiliarios. Entonces, por ejemplo, este edificio. Llaman a BNP Real Estate y les dicen al departamento de Property, pues queremos que nos gestionéis este activo porque tenemos un inquilino que es CDEU y queremos que llevéis vosotros la gestión con el inquilino. Entonces, al final, este departamento se encarga pues, del día a día con el inquilino, de la luz, o sea, de buscar los contratos más baratos para el tema de seguridad, de luz, o sea, como un poco el día a día de los edificios. Entonces, gestionan oficinas, hoteles, centros comerciales, o sea, un poco todo tipo de edificios. Y en ese departamento creo que hay como unas 10 personas y la verdad que o sea, gestionan pocos edificios, pero o sea, es más tipo boutique, pero la verdad que les va bastante bien. Luego el departamento de leasing, que es leasing alquileres, se encargan de alquilar edificios. Entonces, un propietario que tiene, por ejemplo, una oficina en el centro de Madrid, pues llama a BNP y les dicen, oye, estamos buscando un inquilino, entonces, al final, nuestro trabajo es buscar el inquilino que mejor se ajuste a la zona, o sea, hacemos un estudio de la zona, vemos los inquilinos que hay tal, y en función de, pues, del perfil de esa zona, pues buscamos el inquilino que mejor se ajuste y que más renta pague, o sea, un poco buscar como el mejor perfil para esa zona. Y bueno, luego la parte de transacciones, que es donde estoy yo, que es compra-venta de inmuebles, y la parte de consultoría y valoraciones, que luego os cuenta Nacho. Dentro del inmobiliario es muy importante la división, o sea, nosotros nos organizamos por división de activos, que vamos, que es muy sencillo, o sea, se llama asset class, pero es, o sea, directamente estamos organizados en función del tipo de activo que trabajamos. Entonces, hay una parte que es de industrial logística, que son naves comerciales, otra parte de oficinas, otra parte de retail, que es centros comerciales, parques de medianas, locales comerciales, y luego otra parte que es la de living, que aquí incluye todo lo que tiene una cama, o sea, residencias de ancianos, residencias de estudiantes, hoteles, casas, o sea, todo lo que sea que tenga una cama entra dentro del departamento de living. Yo estoy en el departamento de retail, que a mí personalmente me parece el más guay, porque es como pues, de centros comerciales, a mí que me gusta mucho el tema de la moda y tal, pues al final entras en contacto con operadores, o sea, para mí es el más entretenido. Bueno. Sí. Letting es como, o sea, letting y leasing es prácticamente lo mismo, es alquileres. Letting sí, lo llaman o letting o leasing, o sea, es alquiler de espacio, básicamente. Sí, cualquier momento, si tenéis alguna pregunta, me decís. Vale, entonces, ya entramos en la parte de transacciones capital markets, que es en la que estoy yo, y que nos dedicamos básicamente a, somos intermediarios de compras y ventas de edificios. Entonces, pues al final no entramos en la compraventa de edificios, pues como puede ser una casa de un particular, sino que entramos en grandes operaciones. O sea, por ejemplo, un propietario que tiene un portfolio, una cartera de centros comerciales. Entonces se pone en contacto con nosotros para que hagamos de intermediario entre ellos y el potencial comprador. Entonces, o sea, nuestro objetivo en este caso es crear valor a nuestro cliente en la transacción. Y esto al final, ¿cómo se hace? Pues maximizando el precio. Si vamos con el comprador, maximizando el precio de venta, y si vamos, o sea, al revés, perdón, si vamos con el comprador intentando que compre al mejor precio posible, y si vamos con el vendedor que venda al mejor precio posible. Entonces, al final, o sea, nuestro trabajo es mucho de estar con el cliente y conseguir tener buena relación con ellos para que nos llamen, para que en el momento que quieran vender un edificio o se planteen alguna estrategia, pues que cuenten con nosotros para hacerlo. Entonces, en esta parte es muy importante también tener en cuenta que el mercado inmobiliario es un mercado muy cíclico, entonces es muy dependiente de lo que pase en la sociedad. Entonces, al final, si hay cualquier crisis o pasa cualquier cosa en la sociedad, pues el mercado inmobiliario, por así decirlo, se frena, porque al final, por ejemplo, con el tema del COVID, ¿qué pasó? Que hubo un parón en las compras, la gente no salía de casa, entonces las afluencias de los centros comerciales, pues obviamente nadie iba a centros comerciales porque estaba prohibido, básicamente. Entonces el valor de los centros comerciales cayó y al final pues ningún propietario va a querer vender un centro comercial cuando está en mínimos de valor. Entonces, como que afecta mucho, o sea, por eso siempre se dice que es cíclico, porque afecta mucho lo que está pasando en la sociedad al mercado inmobiliario. Que bueno, que es un poco en todas las inversiones pasa, pero en el mercado inmobiliario es súper dependiente de la financiación, del consumo, del PIB, o sea, hay que tener en cuenta como todas las variables.
Entonces, bueno, es aquí un poco lo mismo, o sea que hay que tener muy en cuenta las tendencias del mercado, hay que tener muy clara cuál es la situación macroeconómica también, porque o sea, muchos de nuestros inversores son extranjeros, entonces hay que ver si en un momento determinado les interesa invertir en España o no. Entonces hay que tener en cuenta como las situaciones de todos los países de la Unión Europea para saber y para poder justificar por qué es un buen momento para invertir en España y no en Portugal o no en Francia y tal. Entonces hay que tener como una visión global de toda Europa. Y luego que hay que ser muy transparentes en los análisis, porque al final es verdad que lo fácil es cuando alguien te presenta un edificio o te presenta cualquier cosa, es decir, que su valor está por las nubes, pero luego eso al final te penaliza, porque si tú sales al mercado en una transacción en la que estás diciendo que el precio o sea, que el valor del edificio son 500 millones y no hay compradores, pues estás un poco perdiendo tu credibilidad porque al final no se va a vender a este precio. Entonces, tenemos ahí como el hándicap de que hay que ser transparentes y objetivos, pero también hay que ser un poco comerciales y hacerlo como de la mejor, o sea, de la manera que más atraiga a nuestro cliente. Aquí os he puesto porque es verdad que no son muy conocidas o sea, las consultoras inmobiliarias. Al final, BNP Real Estate, o sea, es que no sé si os suena Colliers, CBRE, Savills, sí, yo creo que son como las más conocidas. O sea, nuestros competidores, porque claro, al final somos parte del banco, pero no somos banco, entonces nuestros competidores no son el Santander, el BBVA, tal. Nuestros competidores son otras consultoras inmobiliarias. Que bueno, si vais por la calle y veis un local vacío y tal, igual os pone, pues comercializa Savills o comercializa CBRE, pues nuestros competidores son básicamente esos. Y luego nuestros clientes, pues ¿quiénes son? Fondos de inversión, family offices, que son privados, o sea, familias que tienen mucho dinero y que quieren invertir. Aseguradoras, también trabajamos mucho con ellas, como puede ser Allianz, La Mutua, todo el tipo de aseguradoras. Y también trabajamos mucho, en mi caso que trabajo en el departamento de retail, con operadores, como puede ser, pues aquí he puesto creo que Decathlon. O sea, por ejemplo, un supermercado que tiene Carrefour. Tiene un portfolio, una cartera de supermercados en España y quiere vender una parte porque tiene demasiada exposición al mercado español, entonces quiere vender una parte. Pues se pone en contacto con nosotros el operador, que es el propietario de los supermercados, para que les hagamos la venta de su cartera. Entonces, como veis, pues trabajamos con muchos clientes de diferente tipo, o sea, todo tipo de persona que tenga un edificio es susceptible de ser cliente nuestro. Bueno, y aquí os he puesto un poco las fases de nuestro trabajo, que son, o sea, la captación, que es reunirnos con fondos, con operadores, con cualquier persona que tenga un edificio para ver si tienen algo en mente de vender, comprar o algo así. Hacemos un análisis de lo que nos digan, pues si es de un edificio, pues de la zona, del entorno, de todo el edificio. Y luego la otra parte, que es el pitch, que es básicamente hacer un documento de todo lo que hemos recopilado y presentárselo como, pues mira, tu precio está aquí, lo podrías vender en 4 meses y tus posibles compradores son estos. Entonces, eso se lo entregamos, si les gusta nos dan el mandato y si no les gusta, bueno, pues no nos lo dan. Pero, o sea, si nos dan el mandato ya empezamos como con el proceso de venta, que ya es pues, salir al mercado, hacer los documentos, captar a posibles compradores. No sé si más o menos, igual estoy yendo muy rápido. Bueno, y aquí os voy a explicar un poco cómo está ahora la situación de mercado dentro del real estate para que entendáis un poco más o menos cómo funciona. Venimos de una época bastante complicada en cuanto al PIB, la inflación y los tipos de interés, sobre todo arrastrada por el COVID. Entonces, ahora en 2024 y 2025 estamos viendo que el PIB va a volver más o menos a niveles prepandemia, que la inflación va a volver a estar controlada y que los tipos de interés van a volver a más o menos a niveles normales. Porque al final el mercado inmobiliario depende mucho de la financiación. O sea, un comprador de inmobiliario no se puede permitir soltar de repente 500 millones para comprar una cartera. Tiene que financiarse. Entonces, claro, si la financiación está muy cara, deja de interesarle porque al final sus retornos no son atractivos. Entonces, cuando los tipos de interés están muy altos, el mercado inmobiliario cae. O sea, la inversión en inmobiliario ya deja de tener sentido porque la financiación al final es algo clave en este mercado. Entonces, aquí os he puesto para que veáis un poco, que no sé si el tema del PIB y tal lo habéis dado y tenéis más o menos claro. ¿No? Bueno. Bueno, pues en el momento que hay crisis, como podéis ver aquí, el PIB cae. Entonces, la más reciente, que ha sido la del 2020, como veis aquí, el crecimiento del PIB a nivel global ha sido negativo, o sea que esto a lo largo de la historia no se repite mucho. Entonces os podéis imaginar esto, o sea, el efecto que ha tenido en el mercado inmobiliario, que al final un crecimiento del PIB en menos 2,5,
pues hace que la economía se ralentice mucho y que las inversiones se congelen. Aquí os he puesto también cómo está la evolución en la eurozona del PIB. Se espera que en el 2024 y en el 2025 sea positiva, o sea que se sitúe en torno al 1 y pico, 2. Entonces ya más o menos estamos viendo cómo volvemos a los niveles que estaban antes de la pandemia. Bueno, aquí la inflación lo mismo, o sea, más o menos la inflación, o sea, para que tenga unos valores normales tiene que estar en un 2%, y es más o menos el objetivo del Banco Central y de los bancos también en Estados Unidos y tal. Entonces, que esté en un 2% ya empieza a ser algo positivo. Como veis, venimos del 2023 de unos niveles de inflación brutales, o sea, casi de un 6%, y más o menos en el 2024 pues estamos volviendo al 2%. Nacho, tú si quieres añadir algo de aquí también, que estoy aquí. Y bueno, aquí os he puesto también el tema de los tipos de interés, que, o sea, el objetivo era llegar más o menos a un 2% de inflación. Entonces, como se está consiguiendo llegar a esos niveles, los bancos centrales han empezado a bajar los tipos de interés. Entonces, esto hace que la economía y la inversión en el inmobiliario se haya vuelto a reactivar. Entonces, aquí, para que os hagáis una idea, o sea, el volumen de inversión en España en los 9 primeros meses en real estate ha sido de 7.080 millones. Entonces, venimos, o sea, en el 2022 hubo un récord histórico, como veis aquí, de inversión, porque veníamos del COVID, que todo se ralentizó. Entonces, todas las operaciones que estaban previstas para el COVID se pasaron al 2022, porque en 2021 todavía seguíamos con COVID. Entonces, hubo un máximo histórico, pero como veis, en el 23 ya más o menos se volvió como a la normalidad. Y entonces aquí os he puesto como más o menos las inversiones en cada asset class, o sea, residencial, oficinas, hoteles, tal. Y entonces, o sea, aquí para que os hagáis un poco una idea, ¿por qué creéis que mira, por ejemplo, si miráis la inversión en oficinas en 2023-2024, o sea, sobre todo 2024, ¿por qué creéis que la inversión en oficinas ha bajado tanto a partir del COVID, o sea, a raíz del COVID? Por el teletrabajo. Muy bien. O sea, la gente antes estaba como loca por invertir en oficinas, porque al final tú compras una oficina, la alquilas a 10 años, 20 años y tienes ahí un flujo de caja que todos los años puedes contar con ello. Pero claro, a raíz del teletrabajo, la gente ha visto que las oficinas no son tan indispensables, que al final, por ejemplo, Amazon está volviendo más a la oficina, pero Google, o sea, las típicas empresas así más grandes, pues les han dicho a sus trabajadores, oye, podéis trabajar desde casa, desde donde queráis, no hace falta que vengáis a la oficina. Entonces, claro, eso los inversores lo han visto como, pues igual las oficinas están un poco obsoletas y ya no hace tanta falta tener tantas oficinas. De hecho, estamos viendo un montón de casos de reconversión de oficinas a cualquier otro tipo de activo, porque como veis, o sea, al final las inversiones en oficinas está siendo pues bastante dramático. O sea, se ha pasado de que representen casi un 50% de la inversión total, como en 2019, a que no representen casi ni un 10%. Entonces, todas estas cosas que van pasando en la sociedad pues afectan. Por ejemplo, el retail también ha sufrido mucho porque centros comerciales que al final, a raíz también del COVID, pues se han quedado casi vacíos porque los operadores no se podían permitir pagar las rentas, al final la gente no estaba comprando. Entonces, todo lo que va pasando en la sociedad tiene mucho impacto. Entonces, bueno, aquí también nos hemos puesto como la previsión de las inversiones del 25 y del 26, que como veis esperamos que por la bajada de los tipos de interés se vuelva más o menos a unos niveles de prepandemia. Bueno, aquí, a ver, que no sé si más o menos os está quedando claro lo que estoy contando, os está sonando un poco, o sea, si tenéis cualquier pregunta me decís. Nosotros normalmente trabajamos con vendedores, o sea, un fondo o una aseguradora que quiere vender un activo. Entonces, a la hora de ver el perfil de comprador, tenemos en cuenta una serie de variables. O sea, la ubicación macro. Si está en Madrid, si está en Barcelona, suele ser más atractivo. Si está en Burgos, pues menos atractivo. Entonces, en función de si la ubicación macro es buena o es secundaria, tenemos diferentes perfiles de comprador. O sea, en función de la ubicación y del activo. Si es un activo nuevo, si es un activo viejo, si tiene la electricidad al día, si está muy bien en cuanto a sostenibilidad, tal, todo eso va influyendo. También es muy importante la ocupación del activo, o sea, porque al final vosotros, ¿qué creéis? O sea, ¿en qué está basado el valor de un activo? Además de la ubicación. Que si se usa o no. Exacto, o sea, la ocupación, o sea, si al final tú tienes un macrohotel que está, la ocupación es cero, ese hotel tiene valor, bueno, no valor cero, pero tiene el valor de reposicionamiento, que es simplemente los ladrillos. O sea, al final, nosotros cuando valoramos un activo lo que tenemos en cuenta son las rentas. O sea, para que os hagáis una idea, un centro comercial, por ejemplo, tiene unas rentas de 4 millones.
por poneros un, o sea, que no suele ser 4 millones, pero bueno, 4 millones. Pues nosotros esa cifra la utilizamos para dividirla entre la yield, que la yield es la variable que indica, pues más o menos, como, o sea, el retorno que va a recibir el comprador. Si la yield está en un 7%, es que es un activo que está, o sea, value at oportunista, porque es una yield muy alta, entonces que te va a dar un retorno superior, porque al final estás asumiendo más riesgo. Si tienes una yield del 3%, es que el riesgo es menor, es una inversión segura, o sea, al final, un edificio de oficinas que está en la Castellana, ocupado por la Mutua, pues es un activo. La Mutua tiene un covenant, que es lo que se conoce como o sea, los inquilinos. El covenant es si es AAA, A, B, C, o en función de si es un buen inquilino o no. Entonces, si tú compras un activo que está en una ubicación muy buena, que tiene unas calidades muy buenas, con una ocupación del 100%, inquilinos top y con un obligado cumplimiento muy largo, es una inversión core. La yield va a estar en torno al 3, 4, 5, o sea, bueno, 5 ya es demasiado alta, o sea, es una yield baja. Si tú te vas a un activo que está en las afueras de Madrid, que está vacío, y que encima el activo está viejo, tal, pues te vas a un perfil oportunista, que al final vas a tener que meter dinero para reposicionarlo, tal. O sea, más o menos, ¿os queda claro? Vale, y aquí os he puesto algunos ejemplos de operaciones que hemos hecho, bueno, esto es en Bilbao. O sea, el propietario de aquí es la Mutualidad de la Abogacía, tenía este edificio en Bilbao de 20.000 metros cuadrados, entonces nos pidió, pues eso, nos convocó para hacerles un documento y nos dio a nosotros el mandato. Lo vendimos en 136 millones a un comprador que nos va a sonar, que se llama AOFI, y nosotros al final, o sea, en función del precio por el que lo vendamos, nuestros honorarios dependen de, o sea, nos llevamos un porcentaje del precio por el que lo vendamos. Entonces, a nosotros nos interesa, pues cuanto más alto sea el precio, pues más dinero nos llevamos nosotros. Bueno, este otro edificio, que no sé tampoco si os sonará, que era el edificio de Allianz, que está en General Perón 27, por 35 millones. Os quería contar este que me parece el más guay, que este está en Ortega y Gasset, que es el Chanel que no sé si os suena, que está como en una esquina de Ortega y Gasset, que el propietario era Agora Inversiones, lo enviamos a un comprador, a un privado, que se llama Portofino, por 21 millones. Y no sé si he puesto alguna más. Bueno, luego portfolios de hipermercados, supermercados, tal, y ya está. Ya está mi parte. ¿Tenéis preguntas? Sí, dime. Sí, es que antes has dicho que tú trabajas mucho con el tema de la inversión en España y has dicho que tenías que, pues cada vez que hablabas con las empresas, saber si era bueno o no era buen momento para invertir y demás. ¿Tú crees que ahora mismo, así como está España en esta situación, a día de hoy, es buen momento para invertir en España? Claro, depende del sector. O sea, por ejemplo, en oficinas no es un buen momento por... Claro, dentro del sector inmobiliario también depende del tipo de activo. O sea, por ejemplo, ahora es un muy buen momento para comprar centros comerciales y parques de medianas, porque la yield, que es lo que os he comentado, que es el retorno, está en unos niveles muy altos para lo que ha estado históricamente. Entonces, si la yield antes estaba en un 6%, ahora está en un 6,5%, entonces es más barata. Entonces tú ahora, si compras un centro comercial, lo compras barato y es un buen momento para tenerlo en tu cartera y esperar a que ese precio suba y poder venderlo más caro. Entonces, es que depende mucho del tipo de activo. O sea, ahora es buen momento para comprar en España, sí, pero hay que mirar las zonas, del tipo de activo. Por ejemplo, Barcelona no es un buen sitio ahora mismo para comprar retail, porque hay que pagar muchos impuestos. O sea, es como están poniendo muchas trabas para que cambien de propietario los retail. Entonces, depende mucho de la zona concreta y del tipo de activo. Ahora, por ejemplo, también está muy de moda el tema de hoteles. O sea, hay transacciones de hoteles, yo te diría que de los que más. Porque venimos del COVID, que los hoteles estaban vacíos, ha habido un momento que todo el mundo quería viajar, el turismo a tope, máximos históricos, entonces los hoteles han pegado el pelotazo y ahora se están transaccionando un montón porque, o sea, están súper de moda. Entonces, depende un poco del tipo de activo que busquen los inversores. Entonces, no sé si eso contesta a tu pregunta, más o menos. ¿Alguna pregunta más? Espérate, cambio el sitio si quieres. Sí, mejor. Muchas gracias. Ay, sí, perdón. ¿Os afecta en gran manera, ya que vosotros veis como un beneficio, cuanto más caro vendáis, Sí, más beneficio lleváis, ¿no? Creo que la mayoría de los productos intermediarios que sois. sí. ¿Cómo se afecta a nivel... ¿Vosotros solo actuáis en España o actuáis Sí,
Claro, porque tenemos equipos en otros países. Cuando tenemos que hacer una operación, por ejemplo, una cartera que vendimos en España e Italia, nosotros llevamos los activos de España y nuestro equipo de Italia lleva los de Italia. O sea, solamente trabajamos con activos de España. Tú, por ejemplo, sí que trabajas más con activos de fuera, pero es que o sea, al final nosotros estamos como muy segmentados. O sea, yo hago solamente transacciones. La parte de consultoría sí que trabaja más con productos de fuera, pero en transacciones solamente transaccionamos activos que estén en España. ¿Y solamente trabajáis con las empresas directamente que tienen las propias zonas, como por ejemplo he dicho, centros comerciales y demás? ¿O también trabajáis adquiriendo, por ejemplo, a bancos y otro tipo de...? Sí, o sea, trabajamos con todos los perfiles, pero tienen que tener activos en España. O sea, si es, por ejemplo, un fondo japonés y tiene activos en España, los llevamos nosotros. Si es un fondo japonés que no tiene nada en España, pues bueno, si quiere comprar en España, sí que también lo llevamos nosotros. Pero si no tienen ningún tipo de interés o alguna relación con España, lo llevan otros equipos. Porque como tenemos presencia en casi toda Europa, como que no tiene sentido que nos pisemos, por así decirlo. ¿Y en ese tipo de activos os afecta mucho el tema Euribor y demás? No, es que tampoco. Bueno, el tema de Euribor, eso igual lo puedes explicar mejor tú. Sí, impacta al final. El Euribor es lo que mueve un poco los tipos de interés y los tipos de interés para los inversores son fundamentales. Al final es un poco una de las cosas que más mueve la decisión de invierto o no invierto, o invierto aquí o no invierto aquí. Esa es una de las cosas que al final, pues eso, cuando nosotros empezamos a ver la subida del Euribor, la subida de los tipos de interés, sabíamos que iba a haber una respuesta en el mercado y al final lo hubo y como habéis visto en un poco la evolución de la inversión, sí que se ha notado un ligero descenso y es un poco por eso estas incertidumbres. Que al final no deja de ser un poco, se puede ligar un poco la subida del Euribor a la incertidumbre, ¿no? La gente no sabe muy bien qué es lo que va a pasar y por lo tanto se utiliza una táctica que es wait and see, que es literal, pues eso, me paro en un par de años, voy a ver qué pasa con el mercado y luego ya sí eso invierto. Claro, es que al final ellos no tienen prisa ni por vender. Bueno, hay veces que sí que tienen prisa porque son requerimientos del fondo que les dicen, pues tenéis que deshaceros de X millones este año. Pero si no tienen prisa, tienen un activo seguro que les da rentas anuales y tal, no tienen por qué vender en un momento que sea malo de mercado. O sea, cuando los tipos de interés están altos, al final o sea, tu margen para poner dinero propio va a ser más bajo porque la financiación está más cara. Entonces, al final, juega mucho con esperar el momento de mercado perfecto para vender, porque o sea, es un activo que tienen ahí que no... Bueno, si no les da pérdidas, o sea, al final es un activo que sí que les da pérdidas, pues si quieres deshacer de él, pero si es un activo, pues eso, tipo un centro comercial, que al final tienes tus rentas o una oficina, se esperan al momento idóneo de mercado para transaccionarlo. Besito. ¿Sí, no? Gracias. Bueno, muy buenas preguntas, eso son más preguntas de esas. Genial, pues bueno, muchas gracias María. Ahora os voy a contar un poco consultoría estratégica. ¿Dónde estamos? Pues María está mucho más enfocada en el tema de la transacción. Nosotros estamos enfocados en, digamos, lo que no es la propia transacción, es un poco el resto de cosas que pueda haber, ya sea antes de la transacción o en el después. Consultoría, lo que quiero destacar aquí es un poco que hay una diversidad en cuanto a la formación de la gente que cuenta parte del equipo de consultoría. Aquí tenemos de todo, tenemos gente que es abogado, tenemos gente que es arquitectos, tenemos, bueno, yo estudié ciencias políticas, con lo cual os podéis imaginar que hay mucha diversidad y el real estate es un sector que al final abarca pues, grandes perfiles y gente de todo tipo de estudios y demás. Y pensando un poco en cómo podríamos hacer esto de una forma pues, interactiva, he pensado que lo mejor sería directamente contaros consultoría a través de un caso práctico, para que podáis ver un poco cuál sería el día a día de un proyecto. Yo creo que de cierta manera, consultoría, pues siempre se habla mucho de consulting, consultoría, es una palabra que abarca muchas cosas y nada a la vez. Lo que quería es quitarle un poco el misterio y simplemente reducirlo a lo que realmente es en el día a día, que es resolución de problemas. Si te gusta hacer sudokus, puede que te guste la consultoría. Si te gusta hacer puzzles, seguramente encontrarás tu hueco en consultoría. Es al final, pues eso, un cliente que, oye, tiene un problema, bien, o levanta la mano y dice, oye, tengo un problema, o no levanta la mano, vas a hablar con él y al final todos los clientes siempre tienen algún problema. Y es un poco, pues vale, vamos a pensar en crear una estrategia para solucionar ese tipo de problema. O sea que al final es eso, problem solving, no tiene más. ¿Tú cuando haces la estrategia de estas empresas, tú se la haces o son ellos que crean una y tú aplicas un conocimiento extra? Depende de la información que tenga el propio cliente. Hay gente que a lo mejor tiene, digamos, Zara, por ejemplo. Zara es una compañía que sabe muy bien cuál es su modelo de negocio, cómo funcionan las cosas y tal.
Zara seguramente sabrá mucho más de lo que puedas saber tú. A lo mejor tú lo que eres bueno es en reconducir un poco ese conocimiento para encontrar una solución. Hay otros clientes que a lo mejor pues, se acaban de meter, un inversor que se acaban de meter en un nuevo modelo de negocio, no lo conoce muy bien y lo que busca es un poco, digamos, un asesoramiento más técnico, más específico. Pues eso, a un inversor que se ha comprado un centro comercial. Pues es un poco, bueno, yo me he metido aquí porque me interesa el retorno de la inversión, pero la verdad que de centros comerciales no sé nada, pues nosotros entraríamos en ambos casos. O bien porque necesitas que te ayudemos a encontrar esa solución, o bien porque necesitas el expertise de, vale, ¿cómo afronto este tipo de problemas? O sea que depende mucho del perfil del cliente. Entonces, os voy a poner un caso que lidiamos con esto en el día a día. Y es una de las cosas que decía María de, tal vez cuando no vendes es porque a lo mejor tienes un problema. Y en este caso, uno de los problemas que estamos viendo mucho a día de hoy es el tema de las oficinas. Entiendo que la palabra propietario, inquilino, para dejarlo claro, propietario es quien tiene el edificio, a quien le pertenece, y el inquilino es la persona que hace uso del edificio. En este caso, pues nosotros, por ejemplo, en BNP no somos el propietario de nuestra oficina, pero somos los inquilinos, porque hacemos uso de las instalaciones de la oficina. ¿Vale? Entonces, digamos que un propietario tiene un inquilino. Ese inquilino le paga una renta y, por lo tanto, puede pues eso, conseguir un flujo de caja, con lo cual puede sacarle provecho a su inversión. Cuando ese edificio, digamos, ese inquilino se va, porque oye, prefiere irse a otra oficina, porque decide cambiarse de ciudad o lo que sea, pues al final lo que busca es en una consultora inmobiliaria, que somos nosotros, y antes alguien preguntó lo que era letting, pues esto sería un poco letting. Se te ha quedado el edificio vacío, no te preocupes, yo te ayudo a encontrar a alguien que quiera meterse en tu edificio. Pues empiezas a hacer un poco en el mercado, buscar compañías, oye, que necesitáis espacio, queréis estar en una zona más chula, este edificio pues puede que sea maravilloso. Y entonces entra un inquilino, y por lo tanto, pues el inquilino sigue pagando una renta al propietario y por lo tanto pues, se sigue ese ciclo de inversión. Una de las cosas que estamos viendo ahora es que a lo mejor en algunos edificios se están quedando vacíos y reemplazar los inquilinos resulta muy complicado. Yo creo que en esta oficina, alguien, bueno, si veis algo interesante en esta foto o algo que os llame la atención o... Está aislado, está en el medio de la nada. Ahora, si tú vas a trabajar aquí todos los días, pues oye, es complicado, no tienes nada alrededor, si vas a salir a comer no tienes nada, y luego tampoco pues parece un poco deprimente también ir a un sitio así, ¿no? Normalmente quieres estar en un sitio pues más, o a lo mejor céntrico para estar cerca de la ciudad, un sitio donde tengas transporte público. Aquí en transporte público me parece que no hay mucho. Por lo tanto, eso, hay oficinas que a lo mejor geográficamente no tienen tantas oportunidades como otras. De todas formas, es efectivamente esto, un problema. Entonces, el propietario, ¿qué pasa? Que como no tiene un inquilino, no tiene una renta. Y como no le falta una renta, pues ahora mismo está, digamos, perdiendo en su inversión. Entonces, el propietario tiene un problema. Entonces, ¿qué haría? Pues, efectivamente, si no puede hacer uso de sus oficinas, pues lo tiene complicado. Y además, lo que comentaba antes María, está la tendencia del teletrabajo y sabe que no va a ir a más, sino que va a ir a menos, porque cada vez la gente pues está utilizando menos las oficinas. Entonces el propietario se pone nervioso y por lo tanto necesita ayuda. Y ayuda, por ejemplo, de consultoría estratégica, que aquí entraríamos nosotros. Entonces, ¿cómo solucionamos este tipo de problemas? Pues bueno, existen muchas formas. Una de las cosas es, vale, pues vamos a darle un aire fresco a tu oficina. Vamos, el típico ejemplo de Google que seguramente todos sabéis, el de ponerle un tobogán, espacios y puffs para dormir la siesta, ese tipo de cosas. Pues esas eran muy locas. Pero ya no han perdido, ya no tienen ese glamour que tenían antes. Pero una de las cosas que ahora se está llevando, y está muy bien, es el tema de reconversión de espacios de oficinas a otras tipologías, que en este caso la más habitual que podemos ver es el tema de la vivienda. ¿Por qué? Pues porque hace falta vivienda, todos lo sabemos, están las noticias todos los días, las viviendas están muy caras y por lo tanto el mercado necesita oferta. Y por lo tanto, una de las cosas que se puede hacer es, pues vamos a coger un edificio, lo tiramos abajo o simplemente lo adaptamos para que sea también de vivienda. Entonces, ¿qué haría consultoría aquí? Lo que vamos a hacer es, paso por paso, lo que haría un equipo de consultoría para solucionar este problema. Y lo que quiero es quitarle aquí el misterio, o sea, de misterioso no tiene nada. Simplemente lo primero, ¿qué hacemos? Pues hablar con el propio cliente. Oye, ¿cuál es tu problema? Danos información, leer, informarnos sobre lo que tienes ahora mismo en tu oficina, cuáles son los problemas, hace cuánto que tuviste estos problemas. Es simplemente una conversación de, oye, vamos a ponerlos en contexto para luego poder trabajar. 2. Asesoramiento urbanístico. Aquí, por ejemplo, entran otro tipo de especialidades. Derecho, urbanismo. Me habías comentado antes que estabas estudiando Derecho. Pues lo mismo. Aquí, pues un ejemplo perfecto de
una especialización que no es la típica o digamos la que se utiliza normalmente en el real estate, pero que aún así es imprescindible. Que en este caso sería el asesoramiento urbanístico. ¿Esto lo que conlleva? Pues que no todo vale. Si todo valiese, seguramente Madrid sería, yo que sé, hoteles. Pero claro, no puede haber solo hoteles. Entonces, al final, hay ciertas cosas que lo que hacen es gestionar y asegurarse de que, bueno, que no toda una ciudad son o campos de fútbol, o hoteles, o McDonald's. Porque, oye, efectivamente, para los inversores les saldría muy rentable. Pero bueno, digamos que estas son un poco las reglas de la partida. Se está jugando al Monopoly, pues oye, si pasas por la casilla, coges eso, 200 euros. Pero son esas reglas que hay que respetar. Y en este caso el urbanismo es efectivamente estas reglas. A rasgos simples, el urbanismo lo que te dice es lo que puedes hacer digamos, en un edificio. Entonces yo miro y digo, vale, pues aquí esto es una oficina, pero ¿puedo reconvertirlo a residencial? A veces te dice que sí y a veces te dice que no. Lo comprobamos. En este ejemplo vamos a suponer que nos deja, ¿vale? Entonces eso sería la parte legal. Luego viene la parte de datos. Datos, datos, datos. Eso os habrán dicho un montón de veces que lo importante del futuro son los datos. Pues esto es fundamental para nosotros. Research y Market Intelligence. ¿Qué logramos con esto? Pues al final es darle números a cualquier tipo de documento para que podamos verificar un poco nuestras conclusiones. O sea que, de hecho, quien tenga mejores datos gana en el mercado. Eso es fundamental. Si tú quieres triunfar, lo que tienes que tener es un buen equipo que se dedique pues, todos los días a estar actualizando el mercado, a saber cuáles son las últimas tendencias, cuantificarlo, poner número detrás de cada una de las cosas que dice. Y esto lo utilizamos pues, para ver si realmente tiene sentido esa reconversión, pero a rasgos así, digamos, muy numéricos. De la renta que puedes pedir no a inquilinos de oficinas, sino a inquilinos de residencial, ¿tiene sentido para solventar, digamos, las pérdidas o incluso generar beneficio? Pues si es el caso, perfecto, pero eso se basa en temas de datos. Esto Excel, os puedo asegurar que es un poco el rey del real estate y bueno, si sabéis programar también, pues también, eso ahí vamos, todo es bienvenido. Y luego tendríamos un poco de dimensionamiento de proyecto. Aquí simplemente destacar pues, que, por ejemplo, para gente que tiene background en arquitectura, pues estas cosas son fundamentales, porque al final hay que poner un poco de dimensiones a cada una de las cosas que vamos a construir. Vale, pues en oficinas, al final las dimensiones son las que son, pero ¿cuántas habitaciones, cuántas casas te pueden entrar en una planta de oficinas? Pues para eso utilizamos el equipo de arquitectura. Valoración. Valoración es fundamental, tanto para una empresa que no sea de inmobiliario como para una empresa que lo es. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente pues valorar, que es darle un valor a cada uno de los activos. Esto es una cosa que, vamos, María lo hace en el día a día, yo lidio con ello en el día a día, y es un poco de ponerle una cifra a un edificio, que eso normalmente es lo que te vaya a generar. Entonces, ¿cuánto cuesta esto como oficina y cuánto costaría esto si fuese un edificio residencial? Una vez que ya tenemos estas conclusiones y digamos que, vale, pues te merece la pena el dar ese salto y hacer el cambio de una oficina a un edificio de residencial para minimizar un poco tus pérdidas, hacer frente a algunos riesgos que puedas tener de mercado y demás, pues lo que buscamos es también luego soluciones de deuda para ver un poco cuál sería la mejor forma de financiar esa transición. En este caso todo cuesta dinero y lo que quiere el inversor es pues, pagar el mínimo posible. Y luego hay muchas formas de asegurarse de que se puede conseguir pues eso, el dinero que necesitas para llevar a cabo esa transformación, cuál es la mejor forma de financiarse. Si los tipos están altos, me lo puedo permitir ahora mismo, tengo que esperar a que bajen para que me lo pueda permitir, o si hay a lo mejor formas alternativas de conseguir financiación. Y luego finalmente pues volvemos al cliente, ya le presentamos la solución a tu problema y lo que hacemos es una especie de recomendación donde le explicamos todos y cada uno de estos pasos para que se pueda seguir pues eso, de una forma ordenada. Al final son instrucciones de este es el problema que tú tenías y estas son las soluciones que te podemos dar pues, para solucionarlo. Y ya está. Lo dicho, solución de problemas, no tiene mucho más misterio. Luego ya, por supuesto, en el día a día, yo qué sé, a lo mejor hay alguna fórmula que, bueno, parecerá eso, que a lo mejor te echas para atrás, pero que luego lo aprendes y es una tontería. Pero que al final, a rasgos básicos, es eso, no tiene mucho más misterio. Así que, no sé, si tenéis alguna pregunta sobre consultoría. Si no hay es porque entiendo que os ha quedado súper claro. Pues mira qué bien. Pues ya está. Pues eso. ¿Me pongo ahí o me quedo aquí? Como veas. ¿Quieres ahí? ¿Aquí? Vale. ¿Te quieres mover así? Bueno,
En primer lugar, agradecer a María y a Nacho por explicar bien a qué nos dedicamos, ¿no? Y qué hacemos en nuestro día a día. A mí me toca pues la parte de los recursos humanos. Yo formo parte del Departamento de Recursos Humanos. Y bueno, me imagino que después de este trabajo y esta labor tan interesante, muchos se preguntarán cómo puedo formar parte, ¿no? de este equipo. Y eso es lo que yo vengo a contaros, ¿vale? Bueno, primero voy a empezar con las plataformas que usamos para que puedan aplicar a nuestra empresa. Realmente la más fiable es la web de carreras que tenemos. Sí que es verdad que nuestras ofertas las pueden encontrar en LinkedIn, en alguna InfoJobs, etc. Pero para mí esta es la más fiable. ¿Por qué? Porque están todas las de todo el grupo de BNP en todos los 26 países que María comentaba, o sea, en el mundo. Así que creo que aquí es donde, si está en LinkedIn, está aquí, si está en InfoJobs, está aquí, pero quizás si está aquí, no está en LinkedIn o no está en InfoJobs, ¿vale? Entonces, creo que esta es la más fiable. Este es el enlace, de todas maneras luego les pongo un QR para que lo escaneen. Y hay dos formas de aplicar por esta página, ¿vale? La primera es matchando el CV, o sea, metes tu currículum, lo subes, y la plataforma te hace como una especie de escáner del currículum y te salta como aquellas ofertas que más se pueden ajustar a lo que tú estás buscando, ¿vale? Y la otra pues es el método más tradicional, que simplemente es entrar en buscar mi trabajo, buscar con algún filtro. Yo en este caso puse recursos humanos, pero puede ser, como Nacho comentaba, tenemos perfiles de derecho, de todo, básicamente, de marketing, de recursos humanos, de IT, o sea, de todo. Así que bueno, sería pues filtrar un poco, buscar para que te salga alguna oferta y mirar lo que tenemos disponible. Otra forma, por supuesto, otro recurso, son las ferias de empleo a las que solemos ir. Por ejemplo, nosotros aquí con CDU ya tenemos un acuerdo, tenemos convenio, por tanto, si hay alguien que quiera hacer unas prácticas, pues ya sería pasar el proceso de selección, pero ya el acuerdo está hecho, y así como con otras universidades también, ¿vale? El proceso de selección que hacemos es el siguiente, ¿vale? Empezamos por la criba curricular, como en la mayoría de empresas es así. Empezamos con una criba curricular, luego tenemos un primer contacto que suele ser una llamada telefónica, luego hay una entrevista con recursos humanos, hay una entrevista con el manager o con el área del equipo y de último el feedback. Para explicarlo un poco mejor, lo primero siempre es pues, recibir el currículum, obviamente, en la plataforma, ¿vale? ¿En qué solemos mirar? Por supuesto, es importante la cualificación, los conocimientos y que se pueda ajustar este perfil a aquella oferta que estamos buscando. Pero yo sí quería decir que es muy importante destacar logros y destacar habilidades, y más ustedes que están estudiando, que al final lo importante en vuestro caso no es la experiencia, sino esas ganas, ¿no? Esas ganas de trabajar que deben tener para trabajar con nosotros. Luego, la selección telefónica es el primer contacto. Esto realmente no es una entrevista, sino que es un poco saber esa disponibilidad que tenéis para trabajar con nosotros. Cuándo se pueden incorporar, si están estudiando algo que les permita hacer un convenio con nosotros, o sea, como que es ver si ese perfil puede entrar en la empresa. Pero luego sí que hacemos una entrevista de recursos humanos que está muy enfocada en competencias, ¿vale? O sea, recursos humanos al final no va a conocer tan bien el negocio como la parte más de competencias y habilidades. Entonces esa primera entrevista está basada en eso, ¿no? En ver, pues depende, si va a ser un comercial, pues que pueda ser una persona más extrovertida, que pueda hablar en público, que no tenga tanta dificultad con eso. Si va a ser una persona que va a trabajar en back office, pues que sea con más capacidad analítica o que sepa, o sea, dependiendo mucho, ¿no? Es muy subjetivo. Pero esa es la primera entrevista en lo que se enfoca. Y después tenemos la entrevista con el manager o con el equipo, que ya eso sería pues tener una entrevista a lo mejor con el director de retail, en el caso de lo que hace María, o con Cristina, con la directora de consultoría, que ya eso está más enfocado en ver esos conocimientos que han adquirido durante su experiencia, durante vuestra formación. Y después el feedback, que en BNP Paribas Real Estate intentamos siempre dar feedback, sea cual sea la respuesta, normalmente damos feedback, porque sabemos, todos hemos estado en ese momento de incertidumbre, que no sabemos qué hacer o qué va a pasar, y creemos que es importante pues, respetar eso, ¿no? y dar una respuesta, sea cual sea el caso.
Y bueno, como consejo clave, que son cosas que me suelen preguntar, yo siempre digo lo mismo, que es ser vosotros mismos. Sé que es muy cliché, pero hay que ser auténtico. O sea, no es necesario ni mentir ni inventar, es ser vosotros mismos, ¿vale? De todas maneras, luego podemos hablar de este tema. Y nada, bueno, contar un poco cómo es trabajar en BNP Paribas Real Estate. Ya mis compañeros han contado más en tema de funciones, en tema de negocio, ¿no? Pero yo quería contar como un poco de cómo es estar dentro, ¿no? Cómo es las condiciones, digamos, de trabajar en BNP. Entonces, ¿qué solemos, o sea, qué ofrecemos? Algo en lo que nos enfocamos mucho es en el crecimiento, en el desarrollo profesional. Es algo que nos preocupa y que cada vez intentamos hacer mejor, ¿vale? Y por ello tenemos un plan de desarrollo profesional en una de nuestras plataformas, que aquí lo que hacemos es que a comienzos de año ponemos unos objetivos, nosotros mismos los ponemos como empleados, pero también nuestro manager nos pone otro objetivo, o el mismo, vamos. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo, yo me he puesto inglés, o sea, que quiero mejorar mi inglés y quiero tener un inglés fluido en el transcurso del año, ¿no? Y mi manager a lo mejor me pone el mismo o me pone otro, no sé, me puede poner que haga más criba curricular, yo qué sé, que haga más procesos, lo que sea. Y luego me aplico un plan de acción. Es verdad que para trabajar mejor, para ser más eficaces, es mejor ponernos deadlines, es mejor poner objetivos, qué voy a hacer esta semana para conseguir ese objetivo, en vez de, bueno, sí, voy a aprender inglés, sí, bueno, voy a estudiar cuando llegue a casa, que todos sabemos qué significa eso. Entonces, el plan de acción lo que intenta es eso, pues voy a usar GoFluent, que es una plataforma que tenemos de idiomas, 2 horas a la semana. Entonces, de esta forma, antes de tal fecha, yo tengo que haber hecho estas horas durante el mes, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es lo que intenta esta plataforma. Por otro lado, bueno, ofrecemos siempre formación continua. Esta es GoFluent, que a través de un test de nivel, no solamente es con inglés, también tenemos chino, italiano, creo que hay hasta árabe, portugués, o sea, hay varios idiomas. Sí que es verdad que inglés suele ser el que más utilizamos, pero hay varios idiomas. Y tienes una clase de conversación en vivo, bueno, o sea, sí, online, pero en vivo, que te metes 5 minutos antes. Y la verdad es que es bastante buena. Luego tenemos una plataforma que nos forma en habilidades. Esto lo que intenta es que sea dinámico, que sean cursos dinámicos. No es como tan genérico, o sea, en vez de entrar en un curso de Excel, entras en un curso de cómo hacer una tabla dinámica en Excel para real estate, o sea, como algo súper específico, ¿no? O, por ejemplo, en vez de cómo ser manager, es cómo trabajar, cómo hablar en público, cómo liderar un equipo, cómo tener pensamiento crítico, o sea, es como súper orientado a las habilidades y la verdad es que también nos ha ayudado mucho. Y por último tenemos IT Academy, que esto es un poco más para perfiles que buscan pues, trabajar con más herramientas informáticas. Y aquí tenemos pues, cursos de tipo Data Analyst, Data Science, Power BI, Business Intelligence y todo ese tipo de tendencias, más que todo Project Management, que están ahora muy de moda, ¿no? Luego tenemos otros cursos que sí que están más especificados, o sea, para ciertas necesidades que tenemos en la empresa. Por ejemplo, ahora que de hecho termina hoy, estamos haciendo un curso especializado en el sector inmobiliario. Este curso nos ha ayudado mucho, por ejemplo, yo hablo por mí, me ha ayudado mucho, yo soy de recursos humanos, yo obviamente el sector inmobiliario antes de llegar no lo conocía, no sabía nada del sector inmobiliario y este ha sido 8 o 9 meses que hemos estado en un curso especializado en este sector, entonces ya yo puedo entender qué hacen mis compañeros, ya yo sé qué hace el equipo de consultoría, qué hacen en retail, qué es inversión, qué es leasing, o sea, cuál es la diferencia. Y eso al final te ayuda en tu trabajo también. Porque si yo busco un perfil y me dicen, bueno, buscan director de leasing, pues si conozco el sector inmobiliario, pues ya puedo trabajar mejor. Luego tenemos un máster en banking, que lo terminó Nacho, no sé si quieres contar algo del máster. Sé que... No, queda aún el TFM. Ah, le queda el TFM, no, todavía no puede contar. Bueno, sí que tenemos este máster, normalmente seleccionamos 2 o 3 personas anualmente para que vayan y bueno, según el feedback, aunque a Nacho le falta el TFM, es que los ha ayudado mucho también. Luego tenemos un programa de liderazgo
que suele ser para managers, bueno, no, es para managers, pero managers que están empezando a hacerlo. Es decir, a lo mejor eran un perfil senior o un perfil associate o algo, pero pasan a liderar un equipo. Entonces, esto es como para que sepan cómo liderar ese equipo, ¿vale? Como first steps, como el propio nombre lo dice. Y luego tenemos un programa de mentoring, que aquí lo que hacemos es mandar a un manager, o sea, que funciona como mentor, y un mentee, que funciona pues como mentee. Entonces, aquí lo que hace es que, bueno, como que traslada ese manager todos sus conocimientos al mentee, ¿vale? Entonces, así como que hacemos un win-win, ¿no? Todos ganamos. Bueno, también fomentamos mucho la movilidad interna. Antiguamente la movilidad interna era algo que no era nada transparente, que si te querías cambiar de empresa no estaba tan bien visto, si te querías cambiar por dentro del grupo, no estaba tan bien visto porque era como que me estás robando un perfil, ¿no? O te estás llevando a uno de mis empleados. En BNP es completamente distinto, aquí es súper transparente, hay una plataforma enorme y que pone todas las ofertas de todo el grupo para que las mires. Y aquí lo que intentamos es que nos podamos mover. O sea, si yo mañana, por ejemplo, quiero trabajar en Austria de generalista de Human Resources, yo puedo intentarlo. O sea, puedo aplicar y se lo puedo decir a mi manager, y mi manager, todo lo contrario, va a hablar con ese equipo y va a decir, recomendamos que Fabiana vaya, porque ha trabajado con nosotros, por ejemplo. O sea, es como, o no. ¿El trabajador de BNP tiene más oportunidades que otras personas Sí. que no incluyen? Ah, no. Depende si es, o sea, la oferta puede ser interna o externa. Si está para afuera y para adentro, las oportunidades son las mismas. O sea, ya dependerá del perfil, de si se ajusta más el de dentro o el de fuera. Claro, pero luego hay puestos que se abren solamente para gente Pero hay puestos, interna. exacto. O sea, que solamente es dentro del grupo BNP, hay gente de otro. Pero luego hay puestos que son, exacto, como dice María, como para solamente alguien que ya venga del grupo, porque a lo mejor les interesa que ya conozca cómo funciona todo o es algo más urgente o lo que sea, ¿vale? Pero si está dentro y fuera es igual, o sea, es neutral, vamos, la selección. Bueno, otra cosa que ofrecemos en BNP es que apostamos siempre por la diversidad, por la inclusión. Tenemos un programa que tiene 4 programas dentro, que son estos. Te ofrece workshops, charlas, ferias, eventos, todo para fomentarlo siempre y sobre todo para apoyar a la gente que pertenece a cualquiera de estos colectivos o incluso todos podemos ir, o sea, no tienes que pertenecer. Y son estos 4, ¿vale? Ability es para personas con discapacidades, Pride es para el colectivo LGBTQ+, We Generations es para apostar por la diversidad generacional, o sea, que no haya discriminación por edad, y Mixity Spain, que es para apostar pues, por la igualdad de género. Entonces aquí esto lo que hace es que todos nos sentamos siempre parte, ¿no? Estemos donde estemos. Programas de voluntariado. El grupo tiene una cultura, una iniciativa, que es que hagamos 1 millón de horas de voluntariado al año entre todos los empleados de BNP Paribas, ¿vale? Entonces, esos suelen ser como unas 5 horas por persona, teniendo en cuenta que somos muchos. Y esto es un ejemplo de los últimos voluntariados que tuvimos. Es importante destacar que se hace durante la jornada laboral, o sea, que no es que lo haces fuera, lo haces durante tu trabajo. Y esto, bueno, fueron los últimos. Hicimos uno en clima y biodiversidad, que fuimos, de hecho yo fui a limpiar las costas del pantano de San Juan con la Fundación Ecomar. Hacemos de solidaridad, que es donación de sangre, esto se hace anualmente en nuestras oficinas de Emilio Vargas, en Madrid. El de emprendimiento social, esto es la Fundación Prevent, es una fundación que ayuda a la orientación laboral en personas con discapacidades. Entonces aquí lo que hicimos fue que varios empleados de BNP fueron como a dar tutoría a emprendedores que tenían alguna discapacidad y ayudarlos en cómo saber cómo pueden llevar a cabo este negocio o esta idea que puedan tener, este emprendimiento, vamos. Y para jóvenes, este de Junior Achievement, que fue ir a un colegio y con alumnos de secundaria, pues hablar un poco de la vida del mundo laboral y cómo entrar en él. También tenemos un programa de salud. Nosotros tenemos, este programa a mí me encanta, se llama Feeling Good Active, y es una plataforma que tenemos que normalmente te da tips, te dice eventos y todo relacionado con la salud y el bienestar en
en el trabajo y fuera del trabajo también. Por ejemplo, aquí, esta es nuestra plataforma, una foto. Te habla de tips de estabilidad emocional, de salud, de ejercicio y de nutrición, ¿vale? Y hacemos eventos. Por ejemplo, este evento fue de prevención de riesgos y nos poníamos unas gafas de realidad virtual. Entonces es como si ibas a tener un accidente y cómo prevenirlo antes de tenerlo, ¿no? Y el 15 de diciembre, por ejemplo, vamos a tener una carrera de empresas, que bueno, yo voy a ir, no sé cómo voy a hacer 10 kilómetros, pero bueno. No sé. Luego, por último, Green Company for Employees es que apostamos por la sostenibilidad. Es importante también, pues, no solo involucrarnos con los empleados, sino también con el medio ambiente, y tanto internamente como externamente. Y por ello, con tema de movilidad, tenemos una lanzadera que lo que hace es que tenemos 3 puntos, un autobús que nos lleva al trabajo, ¿vale? Estamos en Plaza Castilla, Avenida América y Nuevos Ministerios, pero estamos trabajando en ampliarla. Y bueno, que al final esto contribuye al medio ambiente. No es lo mismo ir en 40 coches que ir en un autobús, ¿no? Son 39 coches menos. Sí. Y estamos haciendo una iniciativa de car sharing, que esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, si hay alguien que vive cerca de mí y va al trabajo, aunque yo no lo conozca, la idea es hacer una plataforma y saber esto con antelación, pues que yo me puedo ir con esa persona si va el mismo día, si no teletrabajamos, etc. O sea, si todo coincide, nos vamos juntos en su coche, o 4 o 5 personas, o lo que se pueda. Entonces, bueno, eso es lo que intentamos, reducir el impacto medioambiental. Y destacamos que todos nuestros edificios, nuestras oficinas, cuentan con el certificado LEED, que eso es que cumple con estos pilares, estos 5 pilares, para intentar ser más sostenibles cada día, ¿vale? Entonces, bueno, en definitiva, trabajar en BNP es un poco estos 4 proyectos, además de lo que contaron mis compañeros, claro, a nivel negocio, son estos 4 proyectos, ¿no? Apostar por la diversidad, por la inclusión, por el medio ambiente, por la solidaridad de hacer voluntariado y por la salud y el bienestar. Gracias. Bueno, no sé si tienen preguntas para mí, preguntas para Nacho, preguntas para María. Este es el momento para todos. Que estamos aquí para eso, para ayudaros. Yo quería hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo hacéis el filtrado de todo el mogollón de currículums que me imagino que os llegará? Y para terminar, ¿qué consejos dais a la gente joven para hacer su currículum? Vale. Pues el filtrado es ver cada currículum. Por el momento no tenemos ni inteligencia artificial ni nada que nos ayude, si esa es la duda. Realmente lo hacemos con nuestros 2 ojos. O sea, seguimos haciéndolo de esa manera. Sí que es verdad que tenemos una plataforma que te hace como cumplimentar, o sea, como rellenar varios campos, y eso ya hace que se filtre, ¿no? Por ejemplo, si es un puesto que necesitas ADE y cuando rellenas no tienes ADE, pues ya ese currículum no nos llega directamente. O sea, como que está bien programado para que sea un filtro, pues, justo para todos. Pero al ojo, o sea, si tenemos que ver 100, pues miramos 100. No hay como nada de más allá de eso. Y consejos son muchos, pero sí que es verdad que lo que les decía es ser auténticos, es decir, pues, algo que a mí me parece muy importante es enfocar el currículum en la oferta de trabajo. O sea, hay personas que, por ejemplo, tienen 4 o 3 currículums, porque, por ejemplo, yo he trabajado en recursos humanos, pero también trabajé de dependienta, de camarera, de millones de cosas cuando estaba estudiando. Sí que es verdad que mi currículum, si yo quiero trabajar en recursos humanos, yo no pongo todo lo que he hecho de camarera dependiente y tal. Sí puedo poner alguna que pudo haberme ayudado, ¿no? El trabajo en equipo, a lo mejor a saber comunicarme con el cliente, etcétera, pero no ponerlo todo, ¿no? No ponerlo todo porque puede ser bastante... Los recursos humanos a veces no entendemos por qué has hecho tantas cosas en tan poco tiempo, no sé qué. Entonces es como que un consejo que yo sí doy es que lo enfoquen a esa oferta, ¿no? Es para ser analista, pues voy a destacar todo aquello que me ha hecho a mí pensar que mi perfil puede encajar para ser analista. O sea, es como enfocarlo mucho. Y nada, decir la verdad, hacerlo breve, destacar todo aporta. O sea, haber hecho un voluntariado, haber estado en otro país,
así sea 3 meses, que nos da igual, un mes, idiomas, plataformas, herramientas que sepan usar, como que todo aporta, pero organizado. O sea, por ejemplo, en mi departamento miramos mucho el tema de Excel, bueno, y en el tuyo también, porque al final, o sea, el 80% de nuestro trabajo está en Excel. Entonces, si tenéis conocimientos de Excel, aunque sean básicos, que es verdad que suena igual un poco, que ya el Excel lo sabe utilizar todo el mundo, pero sí que conviene poner, pues, paquete Microsoft, o sea, Yo no. También, yo que sé, si tenéis la oportunidad de hacer algún curso de Excel, pues para saber lo básico de algunas fórmulas así y tal, también viene bastante bien. Yo creo que en nuestro trabajo, o sea, el 80% es Excel, igual 20% PowerPoint, pero casi todo son esas plataformas. O sea, que si tenéis oportunidad de hacer algún curso, siempre viene bien. Al final el currículum eres tú, ¿no? Es tu marca personal. Te tienes que vender en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces, todo lo que yo he hecho, yo creo que me ha hecho ser quien soy ahora y creo que todo es importante destacarlo. ¿Y recomendáis poner fotografía o no? Estaba pensando. Para mí es indiferente, o sea, no sé qué te puede decir otras personas de recursos humanos, pero la foto, o sea, hemos contratado gente sin foto que nunca sabemos hasta que llega la entrevista, que le ves la cara y no pasa nada. Yo tampoco, pero no pasa nada por tener una foto, vamos, que no, pero no... Yo sí tengo, pero creo En general, que hace 20 años. no pasa nada. En igualdad de condiciones. Bueno, ¿queréis preguntar algo? Pregunto yo, que tengo algo. ¿Queréis preguntar algo? Bueno, yo siempre les digo que tengan, o sea, que cuiden la forma, por decirlo de alguna manera. Yo creo que un trabajo, si está presentado de una manera atractiva, visual, yo me da la sensación que si yo tengo que ver 100 y hay 3 muy buenos, pues digo, mira, qué interés tiene Claro, este chico. sí que es verdad, claro. Por ejemplo, hace poco estábamos buscando un becario para un puesto de diseño gráfico. Obviamente te llega un currículum para un puesto de diseño gráfico, súper colorido, como que lindo, que no lo hizo tipo, lo hice yo, sino que lo hizo un diseñador gráfico y pues puede que eso nos entre más por los ojos que a lo mejor un currículum blanco y negro con el nombre y vale, ¿sabes? Es como que depende también de la oferta, pero Y Fabián, es indiferente. Perdona, las soft skills que lo dicen Soft skills, sí. en muchas empresas, sí, o sea, en igualdad de condiciones, cuando tú necesitas a alguien de ADE para cualquiera de los departamentos y van y se presentan 100 que tienen el mismo currículum, todos saben inglés, todos manejan Excel. Que normalmente es lo que pasa. Que normalmente lo que pasa, Sí. o sea, ¿qué plus hay? O sea, ¿qué hay que puedas decir? Mira, o sea, me decanto porque tiene, además del Excel y además que, o sea, hay algo más por... Las soft skills, eso o sea, ahí es cuando las soft skills entran, es cuando ves las ganas de aprender, las ganas del interés, o sea, tú haces una entrevista y no es lo mismo que te digan, bueno, sí, es que bueno, me gustaría trabajar, a que te digan, me encanta este sitio porque yo recuerdo que en la universidad aprendí de esto y creo que yo lo podría aplicar porque yo creo que sería buena en esto, tal. Es como que tú ves esas ganas, ¿no? De esa ambición y eso al final yo creo que importa mucho. Y me imagino que prepararte Más cuando tienes millones de perfiles iguales. Claro, y mirarte la empresa, o sea, tener como los típicos datos de, pues he visto que BNP... Sí. Y me gustaría por este motivo, o sea, que es verdad que, hombre, que yo entiendo que los nervios, ¿no? Cuando vas a hacer una entrevista, Sí. pues también ahí juegan una mala pasada, pero el que tú demuestres que te has leído dónde vas a ir, por supuesto llegar puntuales. O sea, a Gonzalo Por y a Mario supuesto. hoy no les hubieran contratado por llegar tarde. O sea, tú llegas tarde a una entrevista a Bueno, hay Gonzalo. 10 minutos de cortesía. No, pero eran 15 ya, o sea, ya estás. O sea, Sí, bueno, ser puntuales. ir Es bien que eso vestidos, demuestra el interés, es que todo se basa en interés. O sea, bien vestidos, ser puntuales, ¿no? Sí. Eso, yo creo que es verdad que aquí se lo repetimos mucho, pero... Eso se nota, el interés se nota. Y ya está. O sea, si yo llego tarde, pues quizás no estoy tan interesada, me da un poco igual, ¿no? Si me contratan o no.
bueno, todos podemos tener algún problema, ¿no? Eso también lo podemos entender. Pero sí, es demostrar que realmente te enfocaste en ver de qué se trata la empresa antes, que no nos cuesta nada, y mucho menos ahora con un iPhone aquí, o sea, no nos cuesta nada ver a qué se dedican, qué es real estate. Hay gente que no sabe lo que es real estate, que no pasa nada, pero te sientas en una entrevista sin saber qué es real estate, de real estate, bueno, ¿sabes? Es como demostrar interés, es bastante importante. ¿Tienes fotos de becaria actualmente? Podemos volver al QR Ah, no, es que no te cambiamos. y sí hay algunas cosillas por ahí. Si quieres ¿Algunos habéis planteado trabajar en este sector? ¿Os sonaba de algo? Sí. Yo sí, pero más en la consultoría y eso no. Es lo que ha dicho que es complicado también el tema de clientes. ¿Y el tema de consultoría, os sabíais más o menos también lo que era, o parecía así un poco más gurú? No, a mí por ejemplo es que más me gusta, la verdad. Bueno, yo os he dicho que cada uno es de un área. Fabiana, Fabiana, iba a decir Fabiola ahora, perdona. me pasa todos los días. Fabiana. Perdón, No pasa ella nada. no voy a decir nada. Fabiana. Fabiana os ha dicho que viene del mundo de recursos humanos, de relaciones laborales y de recursos humanos. Nacho os ha dicho que había hecho ciencias políticas, María Derecho y ADE. O sea que es verdad que luego en cualquier departamento al que vayas hay como 10, 12 o 15 grados distintos, y ahí es verdad que yo creo que es la variedad de la diversidad, ¿no? de la que hablaban, el que al final si todos son abogados, pues es como muy lineal, ¿no? Lo que van a hacer. Entonces lo bueno Es que nosotros necesitamos todo, o sea, tenemos que tener perfiles de todo tipo, yo creo, para hacer bien nuestro negocio, ¿no? Sí. Luego incluso dentro de, por ejemplo, transacciones que parece así como más financiero y tal, luego hay mucha gente que viene de marketing, o sea que al final todo se puede aprender, tampoco... ¿Tienes alguna? ¿En qué medida está afectando a vuestro trabajo y en este sector especialmente la inteligencia artificial? Tú eres el experto en esto. Muy buena pregunta. Ahora mismo hay sobre todo mucha, digamos, demanda por conocer más. Todo el mundo está, como es la gran palabra, todo el mundo quiere saber más sobre la IA, pero nadie, o al menos no toda la gente que pregunta sabe muy bien qué es lo que está preguntando. Yo creo que en muchos casos los expertos sí lo ven como lo que realmente es, una herramienta que nos ayuda a ser más eficientes, pero hay otra gente que piensa que es la solución a muchos problemas, y realmente ese pensamiento no solo es erróneo, sino que a mi juicio creo que también es un poco peligroso, porque presenta como que es una herramienta que puede solucionar todo tipo de problemas, y lo que realmente es lo contrario. Creo que cada problema requiere una solución diferente, y al final es la propia persona quien es capaz de decidir qué solución aportar a cada tipo de cosa a la que se enfrenta. Por lo tanto, os diría, ChatGPT es una realidad, eso no se va a ir a ninguna parte, seguro que lo utilizáis en el día a día. No, ellos no, nunca. Nosotros acabamos la carrera justo cuando empezó el boom, o sea que nosotros no lo hemos podido utilizar nunca. No, tuvimos que pensar. No hay la libertad. Pero que sí es sobre todo lo dicho, es una herramienta, no reemplaza a la persona, y lo que tenéis que hacer es hacer que optimice vuestro valor. Al final lo que hemos dicho de esta diversidad, ¿no? de roles y tales, cuando vas a una empresa es que puedes aportar a la empresa, y si la IA te ayuda a aportar más, por supuesto, bienvenida. Pero si la IA resta o simplemente no estás aportando nada porque te basas solamente en la IA, me temo que ahí se va a ver mucho lo que vas a aportar. Nosotros, por ejemplo, no lo utilizamos, no sé, en consultoría... No, la tenemos, bueno, como somos un banco, al final está muy limitada por... Si querían hacer una plataforma concreta para el banco, ¿no? Como de inteligencia artificial, pero de BNP. O sea, quieren hacerla, pero de BNP solo. Sí, porque si usamos la otra, Claro, se claro, filtra claro, información todos los confidencial. datos. Exacto. O sea, si tú pones, ¿cuál es la mejor estrategia para vender el edificio de José Picón tal? Pues que eso se queda ahí registrado, y al final pues se sabe que ese edificio está en venta, y como siempre estamos como un poco en plan confidencial, no nos dejan utilizarlo. Entonces, Claro. Justo. Y luego que en gran parte, o sea, al final la IA no deja de ser pues un sumatorio de lo que encuentra. Realmente, y lo que encuentra es
normalmente público. Entonces ahí hay uno de los problemas que un cliente cuando se acerca a nosotros no se acerca porque le hagamos un resumen de lo que hay publicado, se acerca porque quiere el expertise que no está publicado en las redes, con lo cual es ese valor diferencial que solo tenemos nosotros. Entonces, el limitarte solo a lo que pongan en la IA es abrirte a que seas y digas lo mismo que dicen otras muchas personas. Si quieres diferenciarte y ser competitivo en el mercado, tienes que, basarte en tus propios métodos, tu propio conocimiento y el valor diferencial. ¿Algo más, chicos? Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, Fabiana, Ignacio, María. Un placer recibiros y bueno, ya recibiréis candidaturas seguro de nuestros alumnos. Sí, Sí, bueno. solemos tener bastante gente, o sea, que entra en prácticas y luego, o sea, que hay bastante movimiento. Sí, sí, sí. De Marcos os va a llegar hoy No, mismo, pero ya la os pregunta la... que también quería hacer. ¿La gente becaria tiene la oportunidad, has dicho que hay crecimiento lineal, de quedarse fija una vez acaba la carrera? Vale, yo empecé como becario. De hecho, empecé, lo dicho, estaba mucho más cualificado para entrar en real estate de lo que estaba yo, porque yo sabía de ciencias políticas y fue muy difícil el venderme, pero al final oye, era un poco las ganas y luego por mi parte vi la beca al final como una especie de entrevista a largo plazo, de decir, vale, pues si esto es un poco lo que habéis visto en este documento del CV, ahora lo que quiero es demostraros en el día a día que puedo aportar. Y oye, pues al final ya llevo 3 años en la empresa y eso muy, muy contento. Respondido. Yo empecé con contrato de prácticas y luego me hice indefinido. O sea, que sí hay casos. Como hay casos que no, tampoco. O sea, también por ejemplo, si no se abre una plaza fija, pues podemos ofrecerte, es una beca. A veces, pues, tenemos limitaciones. Además, siempre dependemos de París para todo. Pero sí que es verdad que hay muchos casos que también. Así que, sí, o sea, de que se puede, se puede. Pues muchísimas gracias a todos y nosotros nos vemos enseguida y a vosotros. A vosotros por Muchas invitarnos. gracias.